En un pequeño pueblo olvidado por el tiempo, se alzaba una antigua clínica dirigida por el doctor Alexander, un hombre enigmático y solitario cuyas motivaciones eran un misterio para todos los habitantes del lugar. Mientras la gente del pueblo susurraba sobre extraños desaparecidos y pacientes que nunca volvían a ser los mismos, el doctor Alexander continuaba su trabajo en secreto, en los oscuros confines de su bodega convertida en laboratorio clandestino. Durante años, el doctor había estado llevando a cabo experimentos prohibidos, utilizando a los habitantes del pueblo como cobayas humanas para sus investigaciones macabras. Sus ayudantes, cautivados por la promesa de poder y riqueza, obedecían sus órdenes sin cuestionar, llevando a los inocentes a la clínica donde eran sometidos a torturas inimaginables en nombre de la ciencia retorcida del doctor. Un día, mientras realizaba uno de sus experimentos más arriesgados, el doctor Alexander abrió accidentalmente un portal hacia el más allá. En un instante, la sala se llenó de una oscuridad palpable y un viento gélido que cortaba hasta los huesos. Sin darse cuenta del peligro que había desencadenado, el doctor continuó sus experimentos, ignorando las señales de advertencia que lo rodeaban. Pero la noche trajo consigo una pesadilla indescriptible. Desde el portal surgieron criaturas grotescas y retorcidas, demonios hambrientos de sangre y alma. Con garras afiladas y ojos inyectados en sangre, se abalanzaron sobre los ayudantes del doctor, arrancándoles la vida con ferocidad despiadada. Los gritos de agonía resonaron por los pasillos mientras el caos se desataba, y el doctor Alexander se encontró atrapado en una lucha desesperada por su propia supervivencia. Los habitantes del pueblo, aterrorizados por los horrores que se desencadenaron en la clínica, se reunieron en las afueras, rezando por un milagro que los salvara de la oscuridad que se cernía sobre ellos. Pero incluso desde la distancia, podían sentir la presencia maligna que emanaba de la clínica, una oscuridad que amenazaba con devorar sus almas. Al amanecer, cuando los gritos cesaron y el silencio se apoderó de la clínica, los habitantes del pueblo se aventuraron hacia el edificio en ruinas. Lo que encontraron dentro los dejó sin aliento, los cuerpos destrozados de los ayudantes del doctor yacían esparcidos por el suelo, y el doctor Alexander, en estado de shock, murmuraba palabras incoherentes mientras contemplaba el caos que había desatado. Entre los escombros y la penumbra de la clínica en ruinas, los habitantes del pueblo avanzaban con cautela, sintiendo la presencia pesada de la tragedia que había ocurrido allí. El aire estaba cargado de una aura oscura y opresiva, como si la propia estructura estuviera imbuida de la malevolencia que había habitado en su interior. El doctor Alexander, aún en estado de shock, apenas era capaz de articular palabras coherentes. Su mirada vacía estaba fija en el punto donde se había abierto el portal, como si aún pudiera ver las criaturas demoníacas que habían emergido de él. Los aldeanos se acercaron con cautela, intentando entender lo que había sucedido, pero sabían que las respuestas estarían envueltas en misterio y oscuridad. Algunos de los aldeanos se atrevieron a explorar más a fondo la clínica, buscando pistas sobre la naturaleza de los experimentos del doctor y la razón detrás del catastrófico evento. Entre los escombros y los restos retorcidos de los ayudantes del doctor, encontraron libros antiguos y documentos cifrados, registros de los experimentos horrendos que se habían llevado a cabo en ese lugar. Mientras examinaban los escritos macabros del doctor Alexander, una sensación de inquietud se apoderó de ellos. Las palabras escritas en los pergaminos hablaban de poderes oscuros y antiguos rituales, sugiriendo que el doctor había estado buscando algo más que conocimiento científico en sus experimentos. Parecía que había estado obsesionado con abrir el portal hacia el más allá, sin importar las consecuencias. A medida que el sol se alzaba en el horizonte, los aldeanos abandonaron la clínica, llevando consigo el peso de la tragedia que habían presenciado. Sabían que la historia del doctor Alexander y su bodega laboratorio clandestino se convertiría en una leyenda que perduraría en las generaciones venideras, recordándoles los peligros de jugar con fuerzas más allá de su comprensión. La clínica en ruinas se convirtió en un lugar prohibido, un recordatorio sombrío de los horrores que habían ocurrido allí. Pero, en lo más profundo de la noche, cuando el viento soplaba a través de los árboles y las sombras se alargaban,
Algunos juraban escuchar susurros siniestros y el eco de los lamentos de aquellos que habían perecido en su interior, recordándoles que los secretos oscuros nunca descansan en paz.